En este video vamos a hablar un poco acerca de las creencias limitantes, qué son, qué significan y básicamente cómo es que afectan nuestra vida, nuestras conductas y nuestro sentir de manera interna y cómo todo esto se manifiesta en el exterior. ¿Qué es una creencia limitante? Básicamente es cualquier pensamiento que nos evite o nos impida realizar cosas que son benéficas para nosotros mismos. Una creencia limitante suele manifestarse no de manera superficial. Una vez más empezamos a adquirir el concepto de subconsciente y de cómo todas estas ideas van moldeando las acciones que tomamos allá afuera en el día a día. Una creencia limitante es justamente eso, algo que nos evita o nos impide obtener cosas que son positivas, buenas para nosotros, que nos hacen funcionar y que nos hacen seguir el camino de una manera más plena, más tranquila y que más bien a través de esto que hay detrás, en el fondo, nos agarran, nos amarran y nos mantienen en niveles de alguna manera no óptimos para nuestro desarrollo o para nuestro propio beneficio. Alguna vez estas creencias limitantes fueron útiles y fue por esto que se construyeron y que se manifiestan ahora de una manera distorsionada en la cual ya no nos funcionan más. Todas las creencias, absolutamente todas las creencias que están hoy por hoy concebidas dentro de nuestro consciente y subconsciente fueron útiles en algún momento. Alguna vez tuvieron tanto valor para nosotros que se formaron parte de nuestros pensamientos y que a través del tiempo dejaron de tener esa utilidad y que simplemente no fuimos capaces de remoldearlas o de concebirlas de una manera distinta o de soltarlas para así poder darle espacio a otro nuevo sistema de creencias u a otras creencias que no resultaran tan tóxicas y más bien siguieran siendo benéficas para nosotros. Con esto quiero mencionar una analogía muy importante que es una de las cosas que me gusta explicar para discernir cómo una creencia tóxica se genera y que sin embargo en algún momento fue muy útil. Imaginen un niño que vive en una familia feliz, alegre, en la cual se le atiende, se siente observado, es querido, recibe mucho amor y mucho apoyo de sus seres queridos y entonces él puede tener este ánimo como para gritar, como para reír, como para jugar de un lado a otro y como para sentirse pleno y a gusto en el entorno en el que se encuentra. Este pequeño individuo, este pequeño niño se siente a gusto porque está soportado por su ambiente y está siendo de alguna manera propulsado o propulsionado hacia adelante para que siga con su vida de manera plena y de manera feliz. Sin embargo, si nosotros volteamos a ver a un niño que creció en una familia en la cual sufrió abuso, sufrió gritos, sufrió maltrato, este niño lo que va a hacer como un mecanismo de adaptación es retraerse de esas situaciones, es irse para atrás, es esconderse, tomar distancia, es ser alguien que manifiesta ansiedad y miedo como un mecanismo de defensa porque su entorno es muy hostil y el hecho de gritar o de jugar muy rápido o de salir corriendo para un lado y para otro puede significarle un golpe, un manotazo, un grito, un regaño, un insulto o una serie de cosas que son muy dañinas para su interior y para su alma. Entonces, este niño lo que va a hacer es ir hacia atrás, es retraerse, es esconderse de algún modo como un mecanismo de defensa para protegerse a sí mismo. Y entonces lo que va pasando poco a poco es aquel niño que vivió en unas condiciones óptimas va a crecer, va a seguir riendo, va a seguir jugando, va a seguir como un adulto desempeñándose de manera óptima allá afuera. Sin embargo, el niño que está de este lado, el cual fue maltratado y sufrió cualquier cantidad de abusos durante pequeño, va a crecer como alguien tímido o como alguien que se siente sumamente retraído o que padece de ansiedad o que es muy huidizo en las relaciones y que siente miedo y frustración y que de alguna manera busca protegerse independientemente de que el entorno ya no sea amenazante. Y ojo, esto es muy importante porque muchas veces el entorno más tóxico que podemos tener nosotros es el entorno familiar. Y una vez que esto se interioriza o se absorbe, lo vamos a ir replicando en cualquier otra especie de contextos, como por ejemplo la escuela. El niño que tuvo miedo en casa para no recibir un golpe o para no recibir un insulto, en el momento en que entra al jardín de niños, va a ser el niño que se retrae y que no quiere tener contacto con sus compañeros porque de algún modo sabe que eso podría implicarle
el maltrato de sus mismos compañeros o que podría implicarle el insulto o alguna especie de agresión física o verbal por parte de sus compañeros. Y esto, real o no, es el lugar desde el cual él se manifiesta y se va moviendo a través del mundo. Es decir, este pequeño niño ya no está en el contexto familiar, ya no está en ese núcleo, al menos de manera temporal, que lo maltrata, y sin embargo, él cree profundamente que el interactuar con otras personas es algo sumamente amenazante, y es ahí donde concibe esta creencia tóxica. Conforme va creciendo, va interpretando de igual modo esta situación en otros entornos, como los grados posteriores de escuela, como la familia misma de él, como el trabajo, como cualquier otro entorno que no sea su familia, traslada esa creencia y se la lleva para allá creyendo que es exactamente lo mismo y que es como tiene que actuar. Entonces, su creencia tóxica le dice: hazte para atrás, retráete, que el tener relaciones es muy amenazante de cualquier tipo, con amigos, con compañeros de trabajo, con pareja incluso, es algo amenazante, es algo que te van a venir y te van a maltratar y te van a tratar mal y te van a gritar, te van a insultar, entonces más vale echarse hacia atrás y esconderse. Entonces, justamente esta dinámica nos muestra cómo una creencia secundaria, como una creencia limitante se gesta y cómo se traslada de un contexto a otro. Y estas creencias tienen la particularidad de que no son verificadas una vez salido de ese entorno. Uno lo asume como verdadero, uno lo asume como algo real y entonces desde ahí te empiezas a manifestar con muchas cosas. Esto también puede ser que nos debemos dar cuenta que si ya cambió el contexto, es justamente donde tenemos que verificar si estas creencias que tenemos siguen siendo válidas, siguen siendo vigentes y siguen teniendo esta utilidad justamente. Y es que la parte complicada es que no nos damos la oportunidad de retar todo aquello que creemos, simplemente lo concebimos como malo, como dañino o como cualquier otra analogía similar y dejamos de hacerle caso justamente al nuevo entorno, a lo nuevo que nos trae la vida consigo, a todo ese mar inmenso de posibilidades que tenemos enfrente, porque nuestro pasado nos marcó de un modo y hoy por hoy seguimos funcionando desde algo que sucedió hace mucho tiempo y que si bien fue doloroso, que si bien fue algo que se sintió increíblemente mal, hoy en día puede que ya no tenga esa vigencia, puede que ya no aplique en el entorno en el que estamos, y es por eso que es sumamente importante darles una revisada a través del cuestionamiento y a través de el verificar si realmente siguen vigentes, si realmente es algo que aplique en el aquí y en el ahora o simplemente es algo en lo cual podemos soltar, dejar ir y abrirnos a un panorama muchísimo más amplio. Desafortunadamente, la identificación con lo que creemos genera un refuerzo conductual que a su vez manifiesta una serie de situaciones en las cuales parece que es lo que merecemos de algún modo. Y lo digo de algún modo porque esto no es así. Sin embargo, así sucede. ¿Cómo sucede este refuerzo conductual? Es decir, una vez más se activan todos nuestros sistemas de defensa, de lucha y huida y empezamos a ver y a detectar todo como una amenaza, como un peligro, como aquel niño maltratado que cree que desde cualquier ángulo le va a llegar el maltrato o le va a llegar el golpe o la agresión y entonces reforzamos nuestra conducta y nos hacemos más para atrás y la gente está un poco destanteada a veces, dice, pues este cuate porque tiene miedo, porque se siente ansioso, aquí no hay peligro e incluso desde aquí muchas veces interpretamos bromas o interpretamos ciertas acciones como agresiones directas porque tenemos como toda esta sensibilidad exacerbada y es ahí donde nos cuesta muchísimo trabajo identificar cuáles son las situaciones que son verdaderamente amenazantes y cuáles simplemente son cosas no tan triviales o no tan importantes o que más bien son inofensivas de alguna manera para nosotros. Este refuerzo conductual precisamente es el que nos hace actuar, actuar y actuar y que nos hace sostener aún más esta creencia. La parte en la cual tenemos que verificar otra de las situaciones a través de nuestras creencias, nuestro sentir, son todas aquellas ganancias secundarias. Este término es sumamente importante. Las ganancias secundarias son todos aquellos beneficios aledaños o
adyacentes o colaterales a una situación, a un sentir o una conducta que tenemos y que de alguna manera nos hacen agarrarnos de esta conducta o de este sentir o de esta creencia para no tener un cambio verdadero y para no seguir adelante. Es decir, un ejemplo muy claro, y si tú eres alguien que se identifica con esta emoción o con estas sensaciones, por favor, ten la mayor apertura posible para escuchar lo siguiente. Una persona que vive con ansiedad y que vive con este temor de tener un ataque de pánico, de tener una crisis de algún tipo, de sentir un miedo inmensamente grande, genera algo a su alrededor que se le conoce justamente como ganancia secundaria. En este caso, ¿cuál sería la ganancia secundaria de una persona que padece de ansiedad? Ok, número 1, la atención y el buen trato más allá de lo ordinario, de lo que una persona trataría a otras personas que no tuvieran ansiedad. Es ahí donde yo vivo, le conoce como son tratados con pincitas. Esta ansiedad hace que de algún modo todo su entorno se volque como más cuidadoso, más pertinente, más contacto hacia su propio sentir o hacia su propio malestar. Y esta sensibilidad o este tacto suave de parte del mundo, esta atención y buen trato se vuelven una especie de alimento para su propia ansiedad, en la cual refuerza el decir, si yo me siento ansioso puede que obtenga un buen trato de las demás personas. Entonces, voy a seguir estando ansioso, voy a seguir sintiéndome como alguien que padece de ansiedad o ataques de pánico porque esto de alguna manera me beneficia, porque me tratan más suave, porque me tratan más lindo o con más paciencia, que yo sé que si no tuviera ansiedad posiblemente no me tratarían de la misma manera. Y no estoy diciendo que sea también, una vez más, un proceso tan consciente, está acá atrás en el subconsciente y es justamente ahí donde se generan estas ganancias secundarias que no son tan obvias, pero que sabemos que cualquier situación, por difícil que sea, cuando estamos metidos ahí, es muy posible que nos esté dejando ciertas ganancias secundarias que nos produzcan un apego a esta situación y que no nos querramos retirar de manera tan sencilla. Otra de las ganancias secundarias ante este tipo de situaciones como es la ansiedad es justamente que determinadas responsabilidades se delegan cuando otra persona en otro tipo de condiciones no estaría delegando esto. Es decir, tienen menos responsabilidades sobre sí mismos y socialmente se les carga una menor cantidad de responsabilidades. ¿Por qué? Para que no se abrumen, para que no puedan estallar en una crisis, para que no se sientan mal de alguna manera. Entonces, es muy común saber que las personas ansiosas son tan cuidadas por su entorno, aunque esto implique una perpetuación de la ansiedad, como ganancia secundaria, están ahí, protegidos, se les retiran responsabilidades y se les trata con mucho cuidado. Ahora, tú imagínalo. Si ese es el beneficio que me trajo mi ansiedad, es posible que desees conservarla, porque esta ganancia secundaria sigue siendo algo que da placer o gusto. Y recuerda, esto no es algo que se vive en primer plano, esto es algo que viene de atrás, viene del subconsciente, que se amarra y lo toma para sobrevivir y para quedarse ahí justamente. Además de esto, otra de las situaciones muy comunes está en la codependencia. Cuando un codependiente padece de esta situación, de tener codependencia, de estar apegado a una persona o una situación muy en concreto, también recibe ganancias secundarias que, a pesar de que la codependencia por sí misma le trae muchísimo sufrimiento, estas ganancias secundarias hacen que valga la pena de manera subconsciente el quedarse ahí. Por ejemplo, el no estar solo. Hay personas, o la mayoría de las personas codependientes les tienen pavor a estar solos, le tienen pavor a enfrentarse a su propia existencia a través de su soledad, de su presencia unitaria y separada del mundo. Así que para no estar tratando o estar enfrentando directamente a esta soledad, se agarran de una pareja que no importa de qué calibre o de qué calaña sea, la agarran, la toman y se le pegan y están ahí fijos. Y aunque reciban maltratos, humillaciones, aunque reciban golpes, se siguen quedando ahí porque el precio a pagar es muchísimo menor, entre comillas, desde una creencia profunda, que el estar solos.
Se le tiene tanto pavor a la soledad dentro de la codependencia que se amarran y se integran en relaciones completamente destructivas a pesar de que definitivamente no son lo mejor para ellos. Otra de las partes que es importante señalar es la sensación de control. Un codependiente es muy controlador porque a través de ese control implica que la pareja se quede y entonces desde ahí ese control le da cierta especie de autoridad, independientemente de que la pueda ejercer o no. Si es controlador, si está vigilando, si está checando a la otra persona, si está constantemente llamando, mandando mensajes, revisando teléfonos, espiando de alguna manera con situaciones aledañas, esto la hace sentir en control y que puede de alguna manera dominar cierta situación. Y esta sensación de control sirve como poder. Y el poder es una ganancia secundaria de la codependencia también. Justamente tenemos que ver cuáles son todos estos patrones, todas estas creencias que hemos formado y empezarles a cuestionar y a retar para ver si siguen siendo vigentes y si realmente tienen algo bueno para nosotros en el aquí y en el ahora, o es momento de darles cabida para que se vayan, para que se alejen y para que podamos realmente engancharnos hacia un lugar más pleno, más feliz, más tranquilo, sin estar conectado con todas estas creencias, dándoles la vuelta, olvidándote de la repetición de todos los patrones que existen a través de muchísimas cosas y dejándolas atrás y sabiendo que puedes creer algo distinto y que puedes así salir adelante, ¿ok? Y una pequeña demostración gráfica de esto que me gustaría señalarte es justo cuando uno tiene, llamémoslo así, como una línea base de la cual partimos y todos tenemos ciertas líneas base. Entonces, digamos que aquí está lo mejor que podrías tener humanamente posible ante alguna situación. En un momento definiremos cuál. Esto es como lo peor del mundo y esto es como la línea aceptable dentro de tus creencias. Me gustaría poner de ejemplo una situación en la cual todos tenemos ciertas implicaciones, por ejemplo, con nuestra creencia acerca del dinero y de cuánto está bien ganar y de cuánto está mal ganar y cuándo se vuelve obsceno o algo malo o algo que no debería ser así. Entonces, una persona, no sé, tiene la creencia de que no debería ganar más de, no sé, 10,000 pesos. Dependiendo en el país en el que estés, esta cantidad puede variar, pongámosla como simbólica. ¿Ok? En el peor de los escenarios, en lo cual sería algo nefasto para él, sería ganar absolutamente nada. Pero ¿qué tal, no sé, ganar 1,000,000 de pesos? Ganar esta cantidad que vendría siendo muchísimo dinero. Ganar una cantidad que es difícil para muchos, que es algo imposible o inconcebible para muchos, porque eso implica dedicarte a cosas no legales o hacer negocios chuecos o robar o cualquiera de estas situaciones. Entonces, cuando una persona asocia una creencia, es decir, empieza conscientemente a construir su camino a través de esto hasta llegar a los 10,000 pesos. Una vez aquí, llega como a cierta especie de zona de confort. ¿Ok? Y entonces, cuando rebasa esta línea, justamente esta línea de aquí, una vez que la rebasa, él tiene la creencia de que ganar más dinero es algo que no está bien, porque implica cosas negativas, ¿ok? Y entonces, a través de sus conductas, es posible que busque la manera inconsciente, una vez más, de regresar a esta línea base y de conservarse por debajo de esa línea, ¿ok? Una vez más, al final del día hace un esfuerzo descomunal, sigue intentando y empujando y empujando y empujando y lo que consigue justamente es una vez más llegar un poco más arriba a través de muchísimo, muchísimo esfuerzo. Sin embargo, la creencia de que está mal ganar tanto dinero sigue siendo tan persistente que una vez más es jalado a través de la conducta y vuelve a llegar a esta línea base, que es lo único que le permiten sus creencias, llegar hasta este tope. ¿Ok? Una vez más, esta cantidad de procesos se puede repetir muchísimas veces más y va a quedarse dentro de esa línea, manteniéndose. ¿Ok? Entonces, algo de lo que tenemos que hacer en este caso es buscar las razones profundas por las cuales nosotros creemos que esta creencia es la base y es lo que está bien o lo que está permitido para nosotros. Cuando te das cuenta de que una persona puede ganar dinero
sin tener que robar, sin tener que ser un corrupto, sin tener que estafar a nadie, sin tener que tener negocios chuecos, entonces esta línea va desvaneciéndose justamente. Esta creencia ya no hace más ruido y permite subir a un estrato muchísimo más alto. Y justamente esta subida, como ya es tolerada, ya está interiorizada y tú crees que es algo que puedes conseguir y que está bien, que no hay problema, que no te hace un ladrón ni una persona mala tener tanto dinero, puedes conservarte aquí arriba. Obviamente esto es desde la parte mental. Todos vamos a tener que seguir trabajando y vamos a tener que hacernos el camino hacia esto justamente, hacia el ir hacia arriba. Esta situación puede ser lo que sea, puede ser desde la estabilidad económica hasta también cierto tipo de parejas. Justamente lo mencionaba en algún video anterior, algo similar. Uno cree que solo puede tener ciertas parejas de cierta categoría o de cierto rango, y cuando llega una pareja encima de ese rango que va más allá de lo que nosotros creemos como merecido, justamente buscamos la manera de regresar a esta línea. Y después, con el pleito de la mente, volvemos a pelearnos, volvemos a enojarnos y volvemos a decir por qué le di en la madre a esta relación que sí era buena. Y entonces la vida nos presenta a otra persona que justamente es buena, pero que supera esta línea base, esta de aquí justamente, y una vez es ir para abajo. Y es un estira y afloje, un arriba y abajo dentro de este marco o dentro de este rango de creencias permitibles. Sin embargo, cuando una persona explora más adentro, da un clavado en su subconsciente, en sus creencias limitantes y se da cuenta que puede trascender todo esto y que el nivel de pareja que tenga puede ser increíblemente mejor o increíblemente algo que le traiga más felicidad, más plenitud, muchísima más seguridad, muchísima más calma, muchísima más alegría, es donde puede trascender justamente esta línea de creencias y estar abierto a la posibilidad de tener una pareja más plena y más sólida y conservarse ahí. Justamente es esto lo que buscamos. No estarnos peleando con nuestras creencias a través de la conducta y de las acciones, sino a través de meternos en el subconsciente y ver cuáles son las cosas que nos están frenando y nos mantienen en estos límites para así poder trascenderlos y quedarnos en una línea superior muchísimo, muchísimo, muchísimo más amplia. Es aquí justo donde tenemos que hablar de la importancia de transformar nuestras creencias a través de retarlas y de cuestionarlas, a través de preguntarnos cada que estemos metidos en una situación y que creamos que no somos lo suficientemente buenos para algo, darnos el clavado y decir, ¿de verdad no soy lo suficientemente bueno? Y muchas veces, cuando las personas intentan a través de las inmersiones hacer este tipo de cosas, se dan cuenta de que sí pueden hacerlo y que era más una barrera mental, una barrera emocional que una barrera real, física y tangible. Y es justamente esto lo que debemos basar a través de las experiencias. Si no es algo que hemos experimentado en el aquí y en el ahora, es posible que tenga que cuestionarse para saber si podemos hacerlo o no. Entonces debemos dar pie a seguir adelante, a transformarnos para poder eliminar esta barrera de creencias y poder trascender a niveles muchísimo, muchísimo, muchísimo más altos. Poco a poco iremos construyendo el hábito de soltar, de que cualquier creencia o cualquier situación que puede estar siendo tóxica para nosotros es posible soltarla, dejarla ir a través de justamente el proceso que iremos aprendiendo poco a poco, que ya estás aprendiendo y que ya te estás dando cuenta de todo esto. Dejar ir para poder recibir cosas que son muchísimo, muchísimo más plenas para todos nosotros.